Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Saludamos a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales en esta mañana. Mi nombre es Gustavo Aguilar. Como siempre me gusta aclarar, por la misericordia del Señor es que somos ministros de Él y en mi caso el pastor de la iglesia Casa del Pan. Y queremos invitarle a que estos mensajes usted pues le dé like, se suscriba a los canales de la iglesia y los comparta a otras personas para que puedan escuchar el mensaje del Señor y el Evangelio sea predicado como el Señor Jesucristo nos lo ha mandado. Muy bien, le invito a que abra sus Biblias. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas capítulo 11, por favor. El Evangelio de Lucas capítulo 11. Tenemos un texto muy interesante, un poco amplio. Desde los versículos 37 al 54 nos corresponde estar el día de hoy y vamos a acabar, si Dios lo permite, el capítulo 11. Ha sido un capítulo bien extenso, con mucho contenido. Hoy vamos a terminar esta sección. Hace 22 días aproximadamente predicaba un mensaje que se llamaba, o le titulamos, El peligro de la obediencia externa o superficial. Y estuvimos enfatizando en los objetivos que el Señor pues transmite a través de todas las verdades que están contenidas en el capítulo 11. Él hace un énfasis importante en el tema de la respuesta al Evangelio, es decir, qué es lo que hace el ser humano cuando escucha la verdad de la palabra de Dios. Y esto, digamos que es una extensión de toda esa verdad que él viene transmitiendo aquí. Tenemos varios objetivos el día de hoy con este mensaje. Y uno de ellos es ver el concepto correcto de la obediencia, es decir, qué enseña la Biblia con respecto a la idea de la obediencia, es decir, desde la perspectiva de Dios. Y obviamente propiciar que nosotros podamos vivir en esa obediencia y por consiguiente que la justicia de Dios sea nuestra vida prevalente en todo lo que hacemos. El tema de este mensaje es obediencia con propósito. Obediencia con propósito. Entonces, en el versículo 37 vamos a leer primero hasta el 41 y después vamos a ir explorando los restantes versículos que quedan aquí. Vamos a comenzar con el escenario que se ve presente en esta parte. Comienza de la siguiente forma. Yo leo la Reina Valera Contemporánea, para aquellos que quieren ubicar una lectura exacta, es la Reina Valera Contemporánea, si no cualquiera que usted tenga va a funcionar. Dice de la siguiente forma: después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro y así todo quedará limpio para ustedes. Bien, hoy vamos a aprender en este mensaje cómo muchas veces detrás de las buenas intenciones en las vidas de las personas se oculta la hipocresía y la religiosidad. Es algo que nosotros como seres humanos somos sensibles cuando no entendemos exactamente qué es la obediencia y cómo la define Dios. ¿Cuál es la obediencia que Dios aprueba, la que le agrada a Él? Vamos a comenzar con el escenario. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, nos dice que Jesús es invitado a la casa de unos fariseos para una cena o un almuerzo. Y dice que cuando Jesús está en ese lugar, pues ocurre una disputa, hay un altercado entre ellos. Y es importante que entendamos quiénes eran las personas que estaban presentes en esa mesa de conversación en ese momento. El liderazgo judío se componía de varios grupos. Entre ellos estaban los saduceos, los fariseos y escribas, y los maestros de la ley, que muchas veces era exactamente lo mismo, un escriba. Los saduceos, digamos que eran los más numerosos. Ellos únicamente utilizaban para sus estudios y para la interpretación de la ley lo que se conoce como la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, de Génesis hasta Deuteronomio. Y estaban luego los fariseos, que eran un grupo con gran influencia. Ellos impulsaban lo que se conoce como la tradición oral en Israel, y eran muy estrictos en la manera en la cual enseñaban a la gente que tenían que cumplir esa ley oral. Se estima que habían aproximadamente 6,000 fariseos en el tiempo de Jesús. Era un grupo que tenía pues mucho peso en las cosas que decían. Y estaban los maestros o los escribas, que básicamente lo que ellos hacían era interpretar la ley. Podemos pensarlo como un jurista hoy en día que revisa un código legal y hace sus interpretaciones de lo que está allí con miras a una aplicación de las cosas.
Y nos dice que en medio de esta cena, pues había una costumbre, algo netamente y que pertenecía a la tradición oral cultural, que era el tema de lavarse las manos. De hecho, si usted en algún momento ha ido a Israel o ha visto un judío ortodoxo, usted va a ver que ellos tienen una manera, una ceremonia de lavarse las manos. Pero nuevamente, aclaramos, era algo cultural y que pertenecía también a la tradición oral, no era algo bíblico. Jesús en este momento, pues dice que no se lava las manos para comer. Y a la hora de Jesús hacer esto, pues no lo hace por una falta de respeto, sino para traer un tema, digamos que el gran tema a la mesa, que es lo que propicia justamente este altercado y esta discusión, que he de decir es el momento más tenaz en la conversación que Jesús tiene con los fariseos. Es el momento que dispara la disputa más fuerte y de aquí en adelante las tensiones se amplifican entre Jesús y estos grupos religiosos. Jesús entonces no se lava las manos y dice que el fariseo nota esto. Y Jesús en ese momento pues le dice estas palabras tan fuertes. Jesús pronuncia primero una reprensión general y después él va a comunicar 6 reprensiones, 3 para los fariseos y luego 3 para los maestros de la ley. Es decir, hace una general para todos los que están allí y luego va a hacer 3 reprensiones que comienzan con un ay, o los ayes, son conocidos aquí, directos a los fariseos y luego 3 directas a los escribas o a los maestros de la ley. Comencemos con la reprensión general que Jesús hace, es decir, el baldazo que les llovió a todos primero. Dice, el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo. Si vemos esta reprensión que el maestro hace, pues hay 2 elementos aquí de los cuales a los cuales está enfatizando. El primero es el robo. Él les habla de avaricia y de extorsión a los fariseos. Y el segundo, la palabra griega de la cual se deriva esto, se pronuncia ponería. Básicamente a lo que apunta, para poder entenderlo mejor, es a una falta de integridad moral. Jesús está señalando en este momento ciertas cosas en ellos. Y es que los fariseos tenían por costumbre hacer y decir cosas, pero no necesariamente ellos las vivían. Y podemos ver en otros evangelios cómo Jesús en momentos específicos puso esto de relieve. Lo vemos más adelante en el evangelio de Lucas. Leo para ustedes en el capítulo 20, del 45 al 47. Aquí nos permite entender pues cómo era ese perfil tanto de los fariseos como los escribas de cara a esta reprensión general. Dice lo siguiente: como todo el pueblo lo estaba escuchando, Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y en los lugares más importantes de los banquetes. Se adueñan de los bienes de las viudas y para disimular todo esto hacen largas oraciones, pero ellos recibirán una mayor condenación. Qué impresionante. Jesús en este momento pues está señalando, trayendo su queja a esta clase importante del liderazgo judío y dice que ellos estaban pues llenos de extorsión, llenos de avaricia, que llegaban al punto inclusive de saquearle los bienes a mujeres viudas, que si lo pensamos en la cultura y hoy en nuestros días también pues eran personas sumamente vulnerables, porque en aquel tiempo las mujeres no era usual que desarrollaran oficios, dependían casi que enteramente de los esposos que tenían, y una viuda pues era una mujer muy vulnerable. Entonces Jesús expone verdaderamente el gran pecado de estos hombres con estos 2 elementos y esta reprensión general. Pero después él dice algo muy interesante. Dice, ¿acaso, necios, acaso el que hizo lo de afuera, pon atención a esto por favor, no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Después de la queja, entonces, Jesús viene a darles a ellos, por decirlo de alguna manera, la receta para el gran problema que los fariseos tenían en cuanto a su hipocresía. Y es la siguiente: dar limosna de lo que está adentro, para que todo entonces quede limpio. La pregunta es, ¿cómo hace uno y a qué se refiere el Señor con dar limosna? Uno lo entiende, pero de lo que está adentro. A lo que Jesús está apuntando aquí es a una desconexión que había de la práctica con el sentido de los mandamientos.
Es decir, los fariseos eran muy buenos para recetarle reglas a las personas y para decirles haga esto de esta manera o no haga esto otro, pero ellos no tenían verdaderamente la noción y la intención del por qué las cosas tenían que hacerse. Entonces se habían vuelto sumamente rígidos y estrictos en el cómo, pero no entendían el por qué Dios había mandado un mandamiento a hacerlo. Él más adelante les va a hablar de la clave y vamos a estudiar esa clave para poder apartarnos nosotros de una actitud legalista en nuestra vida y verdaderamente poder tener una obediencia con propósito. Podemos ver este fenómeno y este síntoma en el ser humano muy bien plasmado en las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 29:13, lo leo para ustedes. Dice lo siguiente: el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Ven qué impresionante. Aquí está hablando el Señor a través de Isaías, en aquel momento a la nación de Israel también, siglos antes, diciéndole que hay un síntoma, un padecimiento en el ser humano, que es aquel de escuchar un mandamiento enseñado por hombres, pero desconectado de la razón de ser. Y entonces se vuelve una norma fría, se vuelve algo estático, no es algo verdaderamente que nace del corazón, no es una intención genuina en la obediencia. Y el grave problema con obedecer sin propósito, obedecer simplemente por hacerlo, es que eso no es sostenible en el tiempo. Por eso usted ve que hay personas que vienen a la iglesia y escuchan que hay que obedecer y obedezca este mandamiento y haga esto y no haga lo otro, pero no hay algo que nazca de su corazón que sostenga esa vivencia. Y entonces terminan haciéndolo de sus propias fuerzas y con el paso del tiempo se cansan porque su humanidad los doblega, por cuanto el Espíritu Santo no está asistiendo a esa operación. Para que nosotros podamos verdaderamente obedecer a Dios, nuestra obediencia tiene que tener propósito. Es decir, hay una observancia del mandamiento, hay un entendimiento de las cosas y entonces Dios conduce toda esa operación. Dios no está en el negocio de que usted obedezca como un autómata. Él quiere que usted involucre todo su ser en el asunto. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿cómo es la obediencia que agrada a Dios? ¿Cómo es esa obediencia con propósito? ¿Cómo hacemos nosotros para poder caminar de esa manera? Bueno, a la hora de Jesús darles a ellos esta receta, decíamos, de dar limosna de lo que hay adentro, Él no está utilizándolo como un axioma simplemente, Él está tomando esta costumbre normal de ellos, de dar limosna, pero como una metáfora. Es decir, Él lo pone en ese momento para explicarles que sí, Dios creó tanto lo que está afuera como lo que está adentro. Claramente lo que está adentro también es especial. Y les dice que si ellos hacen las cosas correctamente, dice, y así todo quedará limpio para ustedes. Ese todo quedar limpio, tanto lo de adentro como lo de afuera, pues viene a ejemplificar el hacer las cosas correctamente desde la perspectiva de Dios. Lo cual nos lleva a entender que nuestra obediencia debe estar conectada con lo que la Biblia dice. Es decir, la obediencia tiene que ser informada. ¿Qué se refiere con informada? Tiene que estar basada en la verdad. No se trata simplemente de hacer lo que yo considero que es correcto, sino que la obediencia en nuestra vida tiene que estar fundamentada en hechos, en la verdad de la Escritura, lo que Dios enseña. ¿Sí? Y por cuanto esto ocurre, cuando nosotros la entendemos, lo siguiente es que la obediencia debe ser genuina también. Es decir, yo no puedo hacer las cosas a la fuerza simplemente en una negación total. Tiene que nacer de mi corazón. El grave problema de los fariseos es que hacían las cosas mecánicamente y muchas veces eran hipócritas. Las hacían de apariencia, les gustaba estar en las plazas, aplaudir y que los vieran, pero por detrás era otra cosa lo que ellos vivían. No era real, no era genuino al interno. Dios entonces quiere que nuestra obediencia y lo que sea la Biblia sea congruente con lo que nosotros hacemos, sea una obediencia informada, pero que sea una obediencia genuina. Y vamos a ver más adelante cómo esa obediencia con propósito, esa obediencia real, pues satisface la justicia de Dios. Y la justicia vamos a ver que es algo muy interesante porque tiene varios matices en la Escritura. ¿Qué ejemplos podemos dar de esto? Bueno, la palabra nos enseña a nosotros con respecto a muchos temas en la vida. Nos enseña a amar, nos enseña a dar, a servir, a trabajar, a estudiar, a hablar, etc.
Pero todas estas cosas nosotros podríamos hacerlas simplemente por hacerlas. Es decir, usted puede servirle a Dios por servirle. Usted puede cantar por cantar. Usted puede hablar por hablar. Pero si tomamos el hecho de cantar, de adorar a Dios, nos enseña la Escritura que eso tiene que hacerse en espíritu y en verdad. Es decir, hay un fundamento para adorar a Dios. Nos enseña con respecto a hablar que nuestras palabras sean conforme a las palabras de Dios, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, que hablemos conforme a las palabras que enseña el Espíritu. Yo puedo hablar y hacer ruido o puedo hablar en una concordancia con lo que el Espíritu de Dios quiere que hable, lo cual Pablo dice que es andar en el Espíritu. Yo puedo amar superficialmente, hipócritamente, o puedo amar en el Espíritu, puedo amar con el amor integral que Dios me da, el amor de Dios que soporta, que todo lo espera, que nos asiste en cualquier momento. Puedo trabajar por trabajar, o puedo trabajar como una extensión para glorificar a Dios, porque todo lo que hago, dice la Biblia, tiene que ser para glorificarlo a Él. Nótese cómo cada una de las cosas de nuestra vida podemos conectarla con una vivencia de lo que la palabra enseña. Y eso entonces va a producir en nosotros una intención, repita conmigo, intención, una intención genuina. Y cuando esa intención está en su corazón y usted acompaña el mandamiento de lo mismo, esa es la real obediencia que agrada a Dios. Dios no quiere una obediencia externa, superficial. Lo hago porque lo tengo que hacer. No, Dios quiere que entiendas las razones, los porqués de las cosas desde su perspectiva, como Padre, como Dios eterno que te ama y sabe mejor el porqué de las cosas. Y cuando tú estás en acuerdo con eso, aunque tal vez no te guste de entrada y obedeces, esa es la obediencia que agrada a Dios. Esa es una obediencia con propósito. Eso es verdaderamente que nuestro corazón, es decir, el que hizo lo de afuera, pero lo de adentro, que lo de adentro esté involucrado en las cosas. Dar limosna de lo que esté adentro, o servir de lo que esté adentro, cantar, ministrar, pero de lo que esté aquí adentro, es decir, de lo del Espíritu. ¿Quién dice amén? Entonces, después de esta queja, este reclamo general que el Señor viene y les habla tanto a los fariseos, había otro grupo que estaba ahí en la mesa en esa noche, y esa sí era la mesa que más aplaudía, y eran los fariseos. Y en ese momento, uno de los fariseos, pues, se siente incomodado por lo que el maestro le dice, y entonces Jesús le responde. Vamos a comenzar primero con las quejas específicas a los fariseos y después entramos con los maestros. En el versículo 42 dice: «Ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello». Decimos que hay tres reclamos en este momento específicos contra los fariseos. El primero que estamos viendo aquí es la hipocresía. Los fariseos habían llegado al punto de que ellos no solamente diezmaban pues el ganado y las cosas que Dios les daba, sino que hasta las hortalizas diezmaban. Yo no sé, pero imagínese usted tener un huerto y tener un montón de culantro y de albahaca y de todas las hierbillas que a uno le gusta tener, y usted llegar y contar cuántas hojas tiene o cuántas ramas tiene y sacar el diezmo de una albahaca o sacar el diezmo de un culantro. Imagínense al punto que habían llegado los fariseos de hacer esto, pero eran capaces de saquearle los bienes a una viuda. El Señor los confronta allí con esta hipocresía. Pero podemos ver algo muy interesante, relevante para nuestros días hoy, por extensión que no es el tema. El Señor les dice: ustedes son hipócritas porque hacen esto y roban a las viudas. Les dice: esto es necesario hacer, es decir, diezmar, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es lo otro? Bueno, la justicia, el amor de Dios en nuestras vidas. Podemos ver entonces que a Dios le importa que nosotros diezmemos, sí, pero usted puede diezmar y no tener su corazón involucrado en las cosas. Usted puede ser súper milimétrico con su diezmo y con su ofrenda. ¿Y qué hacemos con el restante porcentaje de nuestros ingresos? Lo gastamos en un casino, lo gastamos en inversiones que no convienen o de manera poco sabia. Dios nos manda a administrarlo todo de una manera, dice, con buena mayordomía la Escritura, de una manera que lo glorifique a Él. Pero volvamos al tema. Les habla aquí de la hipocresía. Entonces entendemos que la obediencia que agrada a Dios, hemos dicho, es una en la cual vamos a tener observancia del mandamiento, retomando el caso aquí, el diezmo o cualquier otro mandamiento, pero eso va a estar asistido por la intención del asunto. Es decir,
De nada nos sirve a nosotros una obediencia superficial. Hacer las cosas, pero si nuestro corazón y nuestra mente no está conectado con eso, no estamos haciendo nada. Dios quiere que entendamos el qué y el por qué del mandamiento. Y podemos llevar esto a otras dimensiones. Pensemos, por ejemplo, en una pareja, pensemos en un joven soltero, pensemos en la necesidad de apoyar al necesitado. En nuestro testimonio, Dios no quiere que simplemente tengas un buen testimonio. Hay una razón por la cual Dios quiere que lo hagas, es un mandamiento. Y la razón es que nosotros en esta tierra lo reflejamos, lo representamos a Él. Vemos entonces que Dios nos manda a dar un buen testimonio, pero hay una razón detrás de eso. Dios nos manda a diezmar en este caso, pero ¿por qué Dios le pide a usted que diezme? ¿Por qué Dios le pide a una persona que ofrende? Dios no necesita nada. La Escritura dice que Él es el dueño de la tierra y su plenitud. Es más, Él es el dueño de su vida, de su salud. Y dice la Escritura que Él nos da la sabiduría para hacer las riquezas. ¿Por qué entonces Dios le pide al hombre que le dé? Porque en medio de eso hay un principio que hace que el hombre entienda quién es el dador de todas las cosas. Y cuando nosotros obedecemos ese mandamiento, Dios también añade una serie de bendiciones a la provisión que tú tienes. Lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos a conocer esta verdad, a veces es difícil, sobre todo cuando hay tiempos en los cuales está un poco duro, tiempos tal vez de desierto económico. Pero hay aquí un secreto de parte de Dios para la prosperidad del pueblo suyo, y es el siguiente, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Nosotros esperamos que un día Dios venga, abra el tubo y nos bendiga con un montón de cosas, y en ese entonces vamos a empezar a diezmar. Pero Él dice sabiamente, el que es fiel en lo poco. ¿Por qué razón Dios quiere que en lo poco nosotros comencemos a diezmar? Porque Dios va a empezar a sorprender al ser humano cuando comience a hacerlo. Y lo enseña por medio de eso a obedecer. Qué fácil sería cuando tenemos nosotros todo, darle a Dios. Pero Dios te enseña en ese punto quién es el Salvador, quién es el que provee, quién es el que hace que su pueblo se vuelva, dice la Escritura, tierra deseable, quién es el que reprende al devorador, quién es el que bendice. Y en esa obediencia, entonces vemos que no se trata simplemente del mandamiento frío, estático, diezme, sino que atrás de eso hay toda una enseñanza que Dios quiere transmitirle a la iglesia. Y que no la vas a conocer hasta que no empieces, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Están muy serios. Pero esto lo podemos llevar a muchos temas. Aquí Él está hablando del diezmo, pero podemos llevarlo a la pureza sexual. ¿Por qué Dios le pide al ser humano que tenga pureza sexual? Hay gente que esto lo ve y dice, no, es que no se puede, pero Dios nos enseña a través de la pureza sexual que esto es un reflejo de la obra de Él con la iglesia, del matrimonio que Él tiene con la iglesia. Nos enseña que el sexo tiene contexto, que hay una manera correcta de hacer las cosas en cuanto a la sexualidad. Nos enseña a cuidar nuestra mente, nos enseña a cuidar nuestros ojos. Y uno podría pensar humanamente hablando, no, pero es que eso es muy difícil. ¿Cómo es que vamos verdaderamente a sujetar nuestros impulsos? Cuando comienzas a obedecer en este aspecto, empiezas a entender también la filosofía de Dios de la sexualidad. Y el por qué Dios enseña que tenemos que ser fieles a nuestras esposas. Y cuando estamos solteros, ser fieles a Él también. Si el ser humano guarda este principio, vemos cómo eso es un resguardo para las familias, para los matrimonios, para los hijos. Cuando implementamos la pureza sexual en nuestras vidas. Entonces, la intención de Dios con cada uno de los mandamientos, pues sí es que los obedezcamos. Que hagamos lo que la Escritura enseña, pero que nosotros también se despierte esta pregunta en lo interno, y es el por qué Dios quiere que tú obedezcas. Vamos a hacerlo, pero vas a asistir a esa obediencia de la intención correcta, del por qué de Dios se tienen que hacer las cosas. El segundo reproche que Dios le da a los fariseos está en el versículo 43 y les dice, ay de ustedes fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas. Imagínense ustedes esos fariseos, o sea, llegaban a un lugar y tenían por costumbre que los primeros lugares en la sinagoga estaban de frente, es decir, no es como aquí, que tal vez las sillas todos están viendo para acá, sino que tenían un conjunto de sillas especiales, butacas de cuero con aire acondicionado y toda la cosa, y ahí se sentaban los principales de la sinagoga, de frente a todo mundo para que los vieran. Y cuando llegaban a un lugar, no era como un sistema de castas, pero casi.
Tenían que aplaudirles y los saludaban y a ellos les encantaba eso, que los vieran. Pero el maestro nos enseña un camino mejor. Nos enseña que Él vino a servir y no a ser servido. Amén. Y que nosotros como hijos suyos, estamos justamente para eso, para servir a las personas. Los fariseos aquí, pues ellos eran excéntricos, estaban llenos de soberbia, les encantaban que los aplaudieran, eran exclusivistas y por esto pues se gestaba un elitismo entre las personas. No se veían todos a la misma altura. Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. La palabra de Dios nos dice que veamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Piensa en la persona que a usted le cae más mal. Nadie diría. Bueno, mírelo como superior en Cristo. ¿Sí? Vea qué regla nos pone el Señor para educar nuestro corazón en la humildad. Dice, aprender a ver a los demás como superiores a nosotros. Continúa el maestro en el versículo 44 y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, son ustedes como sepulcros que no se ven y los que pasan por encima no lo saben. La pregunta es, ¿qué es un sepulcro que no se ve? Un sepulcro invisible. ¿Y por qué el Señor los compara con eso? Es algo un poco raro. Bueno, en la cultura israelita existía esta norma que sí era bíblica, que era que ellos no podían tocar un muerto o estar cerca de una sepultura, porque entonces se volvían ceremonialmente impuros. Tenían que pasar un tiempo de purificación, entonces no podrían estar en la sinagoga. Y el maestro les está diciendo, Jesús en este momento a ellos, algo sumamente fuerte. Les dice que son como sepulcros invisibles, es decir, como una tumba sin ningún tipo de vallado que demuestre dónde están ellos. ¿Para quiénes? Para la gente. Ya qué grave, es decir, lo que les está diciendo es que ellos portaban contaminación espiritual y que esa contaminación la gente no la veía, pero estaban contaminando a la gente. De su soberbia, de su hipocresía, contaminaban a los demás. De su liviandad, ellos estaban contaminando a la gente. Y podemos ver en esto la importancia y la responsabilidad que es servirle a Dios. Que hay jóvenes, que hay niños, que hay personas que vienen a la iglesia y nos están observando. Y de nosotros van a aprender cómo respetamos la Biblia, van a aprender cómo honramos a Dios, van a aprender cómo se glorifica el nombre del Señor, cómo se honran cada uno de los aspectos de Dios, cómo se honran los diezmos y las ofrendas, cómo se honra el respeto a Dios. Eso la gente lo aprende en la iglesia también. Y claramente aquí tenemos un reto, que es la cultura posmoderna en la cual estamos, que la gente quiere hacer las cosas a mi manera, my way, porque es la correcta y no necesariamente. Pero como iglesia, que tenemos la verdad, columna y baluarte de la verdad, dice la Escritura, tenemos que en amor, y ahorita llegamos a ese punto, en amor, poder mostrarle a las personas la manera correcta de hacer las cosas. ¿Quién dice amén? ¿Y por qué en amor? Porque así es como el Señor nos enseñó a nosotros. Ahora, decimos que está esta reprensión general que el Señor trae tanto para fariseos y para escribas. Ya vimos los 3 reclamos específicos contra los fariseos. Y ahora el Señor procede a dirigirse, pero a los maestros de la ley. Y aquí es donde uno de ellos se siente ofendido, le cae el guante, como diríamos. En el versículo 45 dice, uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, nos insultas también a nosotros. Y entonces Jesús le dice en el 46, Jesús dijo, ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. ¡Wow! ¿Qué les está diciendo el maestro en este momento a los maestros de la ley? Justamente lo que les había comunicado también a los fariseos, que eran hipócritas. Y si pensamos aquí, ¿de qué estamos hablando? Bueno, los maestros de la ley, los escribas, habían adoptado esta tradición oral, que eran un conjunto de mandamientos, diríamos un cerco alrededor del verdadero cerco, que es la Biblia, para que la gente la siguiera. Es decir, eran cosas extrabíblicas, era una tradición oral que ellos le imponían a las personas y hacían leyes de absolutamente todo. Un ejemplo de esto, uno de los textos literarios que ellos usan se llama el Talmud. Esta que voy a leer es un mandamiento del Talmud propiamente con respecto al día de reposo. Nótese cómo hacían ellos las cosas difíciles para la gente. Cito textualmente, dice, el que lleva algo, ya sea en su mano derecha o en su mano izquierda, o en su seno o sobre su hombro,
es culpable. Pero el que lleva cualquier cosa en el dorso de la mano, con el pie, con la boca, con el codo, con la oreja, con el pelo, en el pliegue de la camisa, en el zapato, su sandalia, es inocente, porque no la lleva de la manera acostumbrada. Reglas del sábado del Talmud. ¡Qué increíble! El que lleva cualquier cosa en el dorso de la mano. O sea, nótese el nivel de tecnicismo y de incomodidad que le establecían los escribas a la gente para obedecer. Por eso es que Jesús se molesta y lanza semejante recriminación contra ellos. Porque la gente, vamos a ver en unos minutos, la gente quería, como hoy, buscar a Dios, pero hubo y habrá gente que le gusta complicar las cosas o que no las enseña correctamente. Y entonces para la gente se vuelve más difícil encontrar el camino de la verdad y poder seguir al Maestro y conocer al Señor como Él lo quiere. Podemos verlo, casos puntuales también en la Escritura. Cuando el Señor, esto está en Lucas 13, del versículo 10 al 17, leo para ustedes esto, un caso también del sábado, dice: pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Para ser sanados vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se le habría de liberar aunque hoy sea día de reposo? ¿Cuál era el contexto de las cosas? Había una mujer que estaba endemoniada y enferma, y dice que Jesús en un día de reposo viene y la sana, hace un milagro. Y entonces los líderes de la sinagoga en ese momento se enojan, se molestan, porque Jesús hizo una obra en el día de reposo. Y viene esta recriminación de Jesús. Nótese el punto de ceguera que habían llegado los fariseos, que ni siquiera para hacerle el bien a una persona de parte de Dios ellos podían observarlo. Y es por esa razón que comienzan a chocar gravemente con Jesús, por todo este cerco adicional que ellos habían puesto al verdadero cerco de la palabra que el Señor les había otorgado. Entonces, el punto que el Señor reclama aquí, el primero, es la hipocresía. Ellos igual demandaban cosas que no hacían y cosas adicionales a las personas. Esta tradición oral que pedía cosas que el Señor nunca había puesto. Pero continúa en el versículo 47, les dice: ay de ustedes, los que erigen los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Con ello, no solo ustedes son testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus antepasados, pues ellos los mataron y ustedes les erigen sus sepulcros. Por eso, Dios en su sabiduría dijo: les enviaré profetas y apóstoles, de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Por lo tanto, a la gente de esta generación se le demandará la sangre de todos los profetas, que desde la fundación del mundo ha sido derramada, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les aseguro que será demandada de esta generación. Un texto un poco largo y un poco confuso. Una pregunta aquí para explorar esto es: ¿a qué se refiere el Señor con que levantaban los sepulcros de los profetas? ¿Y de qué manera lo que hicieron sus antepasados les alcanzaba a ellos? Bueno, en la cultura judía tenían esta costumbre que era la de erigir tumbas muy bonitas para los profetas del Antiguo Testamento que ya habían muerto. Entonces ellos las decoraban y las modernizaban, y aún a la fecha, hoy en día, hacen esto. Entonces, además de que hacían esto, que en sí no es algo que la Biblia pues venga a censurar, sus antepasados sí habían apedreado y matado profetas, y habían llegado al punto de hacer lo mismo con Juan el Bautista y con Jesús. Entonces él en este momento los está censurando y les está diciendo: ustedes levantan las tumbas de los profetas que sus padres mataron, y hoy mismo también están apedreando los profetas que Dios ha enviado, que estaban presentes a través de Juan el Bautista y de Jesús en ese momento. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la queja de Jesús en este punto? Que ellos estaban rechazando a Jesús y su obra. Y es algo muy grave, porque usted lo sabe, el Maestro es el que nos otorga a nosotros el perdón y la gracia. ¿Y qué ocurre con una persona que rechaza a Jesús? Pues automáticamente se está bloqueando los medios de la gracia y del perdón. Es decir, todo el pecado de esa persona lo va a cargar y lo va a mantener a lo largo de su vida. Y era lo que les estaba pasando en ese momento
a los escribas y a los fariseos al rechazar la obra de Jesús. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que aprender nuevamente, pues, a responder al mensaje del Maestro. Pues sí, conocer quién es Dios, pero con respecto a Jesús, entender su obra, su alcance y poder representarlo bien. Vamos a hablar de esto en breve. En el versículo 52, él concluye la sexta reprensión, que en este caso era específica para los escribas, y dice lo siguiente: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento, y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar, se lo impidieron. ¿Cómo se apoderaron los intérpretes de la ley de la llave del conocimiento? ¿Y qué es la llave del conocimiento? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es lo que mencionamos antes. Ellos habían creado este conjunto de mandamientos adicionales y les estaban impidiendo a las personas acercarse al Señor, a la verdad de las Escrituras. Pero el punto aquí interesante para entender cuál es la llave del conocimiento es Cristo. Amén. Que en ese momento para ellos veían las Escrituras y lo veían como una serie de reglas frías, estáticas, algo que tenía que obedecerse, y no tenían esta llave, esta clave, que era lo que iba a entrar, como decir una contraseña en su laptop, ¡plin!, para que usted pudiera habilitar todo el potencial y los recursos que estaban allí. Ellos veían los mandamientos y veían a este personaje de Jesús como un maestro, el hombre de Nazaret, pero no entendían exactamente quién era él y lo que él portaba. Y por cuanto no entendían esto, había una clave, una pieza importantísima, que era lo que les permitía a ellos abrir todo el rompecabezas de las Escrituras: Cristo, el único mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién dice amén? Él es el único mediador. Él no necesita que nadie venga a asistirnos a usted en sus oraciones. Él es el único enteramente justo a través del cual nosotros podemos orar y nuestras oraciones van a llegar. Él es el único que es omnisciente y omnipotente para entender y escuchar las oraciones de millones de personas alrededor del mundo y en tiempo real responder, entender y hacer conforme a la voluntad de Dios. Cristo, la esperanza de gloria. Él es la clave del conocimiento. Nótese cuando el Señor menciona esto en Juan 5, 39 al 40. Dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que no tengan vida. ¡Qué increíble! Quiere decir que nosotros podemos ver la Biblia y podemos tratar de obedecer a Dios de maneras superficiales, rígidas, humanas. Podemos intentar hacer las cosas de la mejor forma que a Diosito le guste. Pero no es sino hasta que usted tiene un encuentro con la persona de Cristo Jesús, que esa palabra entonces para usted se va a hacer vida, se va a encarnar y va a haber una motivación a lo interno, una fuerza, una genuinidad que lo va a impulsar a usted a obedecer a Dios. Es allí donde verdaderamente el Señor te alimenta, te asiste a través del poder del Espíritu Santo, para que ese mandamiento que está al frente y usted sabe que es lo correcto, se haga vida en usted. Lo puedas tomar y lo puedas hacer, y entonces puedas dejar la hipocresía de que voy a obedecer, voy a congregarme, voy a hacer las cosas porque es lo correcto, o porque es lo que dicen mis papás, o porque es lo que la cultura me enseña, o porque son las normas que la iglesia estableció. No, lo voy a hacer porque hay un pacto, hay un acuerdo que hice un día con la persona de Jesucristo. Y ese pacto está por encima de absolutamente todas las variables, condicionantes y temas de mi vida. A Él le debo absolutamente todo. Debo obedecerle a Él antes que a los hombres. Debo quedarle bien a Él antes que cualquier persona. Ahí es donde se acaba el ser políticamente correcto. Ahí el único que importa es Dios. ¿Quién dice amén? Y cuando eso ocurre, entonces esa desconexión que estábamos hablando antes del mandamiento con el sentido de las cosas se acaba. Estás totalmente empalmado, conectado con el Señor y haces lo que Él quiere, como lo dijo el Maestro. Yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nótese cómo aún Jesús, en su vida, Él pudo hacer las cosas totalmente alineado, orientado, centrado en la voluntad del Maestro. Jesús tuvo que hacer cosas que iban en contra de su voluntad.
Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero había una fuerza interna en él que lo remitía a ese propósito con Dios. Y entonces él dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fuerza que Jesús experimentó y exhibió en ese momento es la que asiste al cristiano cuando nuestra obediencia tiene propósito. Cuando además de obedecer hay intención, hay razón en lo que estoy haciendo. Eso te va a dar intención, vas a ser impulsado hacia lo que Dios quiere en la vida. ¿Quién me da la gloria al Señor? Es así la manera correcta en la cual nosotros tenemos que obedecerle a Él. Y esto nos lleva a un tema importantísimo con respecto a los escribas, que eran ministros en ese momento, pero estaban desorientados. ¿Cuál fue el problema de ellos con respecto a esta queja? El propósito de los maestros, pues, era enseñar el camino de Dios, pero nótese que por no tener esta clave, se habían vuelto exactamente en lo contrario. En vez de enseñar a la gente, se habían vuelto un bloqueo, una pared. Y ya la gente no podía acercarse a Dios. Y eso para nosotros tiene una responsabilidad, tiene una extensión. Y es que tenemos que aprender a representar a Dios positivamente en esta vida. ¿Sí? Os he escuchado de pronto de cristianos opiniones como estas: no sea religioso, no sea pandereta, ¿por qué va a ir a la iglesia? No, pero ¿por qué hace esto? Viva la vida, usted está muy joven, disfrute, vaya, viaje, haga y deshaga, pero cuídese. Y después usted busca a Dios de gente que supuestamente es cristiana. ¿Quién ha escuchado eso? Hola. Nosotros estamos llamados en esta tierra a representar correctamente a Dios y su santidad y todo lo que Él es. ¿Sí? Para que entonces la gente, en las interacciones que tiene con nosotros, que somos luz y sal, puedan tener un camino, una orientación para acercarse a Dios. Y no más bien una barricada que les estorbe en su acercamiento a Él. Algo difuso, que cuando Dios puso los ojos en nosotros, su intención era justamente esa: que fuésemos en esta tierra una lámpara que iluminara el camino de la gente, para que pudieran ver y entonces se puedan acercar a Él. Y esto nos lleva al último versículo de este capítulo, el 53. Dice lo siguiente: como Jesús les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras. Este es el punto, diríamos, álgido de la disputa de Jesús con los fariseos y los escribas. A partir de aquí es donde las cosas, diríamos, se pusieron color de hormiga. Cada vez y en cada momento donde Jesús estaba, lo atacaban, buscaban si Él decía algo de una manera diferente para ver cómo lo hostigaban y crearle un ambiente turbio alrededor. Y aquí es donde verdaderamente ellos, pues, se enemistaron completamente. Ahora, si llevamos esto y tratamos de buscar los puntos de conexión con nuestros días, hay muchas aristas que nos pueden servir. Una de ellas, primero comencemos analizando a los fariseos. Tenían algo bueno, y es que ellos eran celosos de la palabra. Pero cuando ese celo no está acompañado, como decíamos antes, de la intención y la razón correcta de hacer las cosas, eso puede deformarse en un legalismo. ¿Sí? Y entonces, esa obediencia externa y superficial que ellos tenían, pues no estaba acompañada de la intención correcta, y se volvían odiosos, se volvían inflexibles, y no tenían el amor y la misericordia de Dios para tratar a las personas. Y eso es algo que nosotros como creyentes, cuando empezamos a caminar con Dios, como padres, etcétera, lo conocemos y queremos agradarlo, bien, pero tenemos que cuidarnos de no caer en una rigidez que ni Dios mismo nos lleva. Si vas a guardar la santidad, si vas a buscar hacer las cosas correctamente, pero vas a tener esa misericordia, ese tacto y esa habilidad social para tratar con la gente y poder que ellos también se acerquen en medio de todos sus errores, como tú los tuviste un día, al Señor. Dice amén. Ahora, retomemos el punto del principio que el Señor les da. Él les dice: den limosna de lo que está adentro, para que entonces todo quede limpio. Dar de lo que está adentro nos manda el Señor. Entonces, la obediencia con propósito tiene algo muy interesante, y es que ella se corresponde con la justicia de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es justicia? Es algo que nosotros tenemos que entender para ver cómo es el entronque de esas dos cosas. La justicia, veámosla primero humanamente.
¿Qué dice la RAE con respecto a la justicia? Dice eso, es decir, el diccionario en términos humanos, dice: principio constitucionalmente consagrado como valor superior del ordenamiento jurídico en el que confluyen los de razonabilidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad, ya que, según los casos, se identifica con alguno de estos principios. Poco largo, pero esa es la definición que nos da la Real Academia de la Justicia. Ahora bien, cuando hablamos de justicia en la Biblia es algo muy interesante, porque la idea o el concepto de justicia en la Biblia tiene muchos matices y usos. Es decir, usted no se encuentra un solo versículo en la Biblia que hable de los diferentes casos de aplicación que la justicia tiene, pero tiene dos mínimo que los vamos a entender y cómo se relacionan con la obediencia con propósito. Lo primero que hay que saber de la justicia es que es un atributo de Dios, es decir, Dios es juez, Dios es un juez justo. Y podemos definirlo de esta manera: la justicia como atributo de Dios es aquello que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, es decir, el pecado. ¿Okay? Con respecto a los seres humanos, podemos entender la justicia mejor cuando hablamos a nivel de relaciones, es decir, la relación de la justicia de Dios entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo y entre nosotros. Entonces, tenemos el atributo de Dios como justicia y tenemos la justicia que nosotros como hombres tenemos que realizar también. Muchas veces estamos desconectados con ese tema, es decir, sabemos que Dios es el Dios juez y justo, pero Dios nos pide a nosotros como hijos suyos también andar en justicia. Y eso tiene una serie de formas de realizarse en la vida, muy sencillas, que ya lo vamos a ver. Entonces, si Dios nos pide a nosotros justicia, lo primero que hay que verlo es como la obediencia a Él, y el segundo aspecto es la justicia de servir al prójimo. Es decir, Dios nos llama a nosotros a usar la justicia para servirle a los demás, que es justamente lo que Él estaba hablándole antes a los fariseos, y les dice: ustedes diezman el comino, la albahaca, el eneldo, todo, pero dejaron de lado la justicia y la misericordia. En ese contexto, la justicia era ayudar al necesitado. Es decir, ellos tenían que hacerlo, tenían que cumplir este mandamiento, y por medio de eso estaban aplicando la justicia de Dios también en las relaciones con el prójimo. Lo cual implica que Dios nos lleva a nosotros a aplicar justicia, en servirle a los demás de diferentes maneras. ¿Quién dice amén? Si dejamos la justicia solamente como la justicia desconectada de nuestro deber de ayudar al prójimo, entonces vamos a caer en ese legalismo, en hacer las cosas de manera rígida. Pero cuando lo acompañamos del amor y de la misericordia, entonces vas a obedecer a Dios, pero también vas a servirle al prójimo y vas a hacer las cosas de la manera que el Señor lo quiere. Obedecemos de manera vertical y de esa manera cumplimos con esa justicia de Dios como juez, y obedecemos de manera horizontal también, en la forma en la cual aplicamos las cosas. Y eso es delante de Dios el hacer las cosas correctamente. ¿Quién dice amén? Entonces podemos ir resumiendo y aterrizando esto de la siguiente manera: la obediencia que agrada a Dios es informada, es genuina y es conforme a la justicia de Él. Vamos a hacer las cosas como Él lo quiere, vamos a hacer las cosas con una intención, y a través de esto vamos a cumplir con lo que Dios quiere, con su justicia. ¿Cuál es el elemento que amalgama todo para no hacerlo humanamente y en nuestra carne? El amor. Jesús resumió todo el antiguo pacto en 2 mandamientos y lo dijo de la siguiente manera: Jesús les respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como hijos de Dios vamos a obedecerlo, vamos a hacer las cosas en una obediencia con propósito, y eso, cuando lo hacemos por amor a Él, cuando
cuando lo hacemos por agradarlo y acompañamos esto del amor al prójimo, entonces Dios nos va a dar también la intención, nos va a dar la objetividad para poder obedecerle a Él de la manera que lo quiere. ¿Quién dice amén? Bueno, vamos a orar, pongámonos de pie, por favor. Vamos a presentar este tema que hemos hablado y hemos enseñado en esta mañana ante el Señor. Y yo quiero invitarle a que en esta mañana usted presente su corazón delante del Señor. Pedirle a Rodri que pase por favor con el teclado del grupo de alabanza. Yo le invito a que usted presente su corazón delante del Señor con respecto al tema obediencia. Como pastores muchas veces nos corresponde hablar con personas y es muy interesante ver cómo el enemigo en ocasiones trae una distorsión y vicios con respecto a lo que es obedecer a Dios. Nuestro corazón, cuando escucha esto, tiene que ser enseñado. A veces hay engaños con respecto a la obediencia. El enemigo siembra eso en el corazón de las personas y entonces pensamos en obedecer como algo engorroso, como algo cansado, como algo feo, como un conjunto de reglas. Lo vemos a veces, como decíamos antes, como de pronto una herencia familiar, algo que la iglesia pide. Y cuando eso está en nuestro corazón, no vamos a obedecer como Dios lo quiere. Yo le invito a que usted medite con respecto a la obediencia. ¿Cómo la percibes hoy? Tiene que estar en nuestro corazón aquellas palabras del salmista. Llega el momento en el cual eso ocurre, que es deleitarnos en sus mandamientos. Obedecer su palabra, decía David, me ha agradado. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta mañana que trate con su corazón y con el mío. Y que si ha habido engaños con respecto a la obediencia, distorsiones, pues en esta mañana tú entiendas que si Dios te pide obedecer, no es porque Dios quiere amargarte la vida. Y tampoco Él quiere que lo hagas por hacerlo. Dios quiere que comprendas que si Él te pide obediencia en algo, es porque Él sabe qué es lo que te conviene. Y porque detrás de ese mandamiento hay toda una asistencia sobrenatural y bendiciones también para que puedas hacerlo. Si usted ha dicho en su corazón, sí, Dios, yo no puedo hacer esto, me es demasiado difícil, es cierto, en tu humanidad no vas a poder obedecer. La obediencia superficial es algo imposible. Lo vas a intentar y lo vas a hacer por unos días, por unas semanas, pero después tu humanidad, tu viejo hombre, nuevamente te va a envolver. Yo le invito a que en esta mañana usted le diga, Señor, yo quiero obedecer con la motivación correcta. Quiero obedecer con propósito. No quiero servir por servir, no quiero hacer por hacer, no quiero cantar por cantar. Yo quiero obedecerte con propósito, Dios. Que si tú me dices hacer algo, yo quiero entender tu corazón, quiero entender tus razones, quiero saber qué dice tu palabra. Para que venga de ti entonces, Señor, la fuerza, la asistencia de tu Espíritu Santo. Y pueda yo, Señor, levantarme como tú lo quieres, Padre, y obedecerte en todos los aspectos de mi vida, como tú lo has pedido, en el nombre de Jesús.